en nuestra super sección No nos pisemos la capa, vamos a hablar de un tema súper interesante y esta sección tendrá como objetivo que una vez al mes vamos a hablar de un tema. En este caso es el CAE, ¿ya? Vamos a escudriñarlo y vamos a tratar de ser objetivos. Sabemos que dentro del periodismo, dentro de las comunicaciones, la objetividad no existe, pero sí sabemos que cuando se tratan los temas, las líneas editoriales cortan algunos detalles, ¿no? Importantes de ciertas temáticas, y el CAE es un tema muy polémico y habla específicamente de eso. No los quiero aturdir con tantas cifras, pero lamentablemente las cifras nos importan en este tema. Quiero contarles, el CAE se inicia el 2015, perdón, el 2005. En lo personal, en 2005 yo estaba entrando a la universidad y efectivamente en marzo se comienza a hacer la discusión de este proyecto bajo el gobierno de Ricardo Lagos, estaba de ministro Sergio Vital, PPD, los dos, y indican que hay una escasez fiscal para becas y para poder ayudar a concretar el financiamiento de los estudios superiores de los jóvenes. Y que hay una estrechez fiscal porque también se está promoviendo el plan Auge. Entonces tienen que buscar una solución para que los niños y las niñas y los jóvenes puedan estudiar en la educación superior. Entonces la derecha y toda esta celebración que siempre hacen entre que en la concertación podía acordar con la derecha, entonces hubo un momento de estabilidad y pudieron llegar a acuerdos y todo eso se celebra mucho, ¿verdad? Bueno, el acuerdo al que llegaron estas personitas les trajo un dividendo a la banca privada de más de 7,25 billones de pesos. Billones. Desde, eh, desde el año 2006 al año 2023. Todo ese dinero se le ha transferido a la banca privada gracias al CAE y a costa del endeudamiento de miles de jóvenes. ¿Cuál es el modo operandi? ¿Cuál es el modo operandi? Es que el fisco le transfiere a la banca privada, perdón, el estudiante primero va a pedir un crédito, ¿verdad? Y el fisco se entrega como aval en caso de que el estudiante no cancele, ¿verdad? Hay ciertas promesas de ciertas tasas de interés, ¿verdad? Por ejemplo, el riesgo, el recargo proyectado era no más del 6% de la deuda, cuando hay ciertos holdings que superan ampliamente esta cifra, siendo al final una inversión para el banco muy rentable. Usted ha ido a pedir un crédito al banco, usted sabe todos los papeles que a uno le hacen llevar, ¿verdad? Para comprobar que uno es un buen pagador y que podría pagar esa deuda. Bueno, lo mismo sucedió con el CAE, pero aquí tenían la garantía de que el Estado le iba a pagar sí o sí. Entonces, ¿qué pasa si yo podía subir los aranceles en el caso de la universidad, los intereses en el caso de los bancos, y el Estado siempre me iba a pagar? Por lo tanto, yo le di crédito a Pedro, Juan, Diego, Sultano, Mengano, quien sea, ¿ya? De estos holdings bancarios, de estas grandes casas comerciales, los que más se vieron beneficiados con casi un 84 o 85% de la adjudicación de estos créditos fue Scotiabank, el Banco Estado e Itaú. Y el que más interés y recargo le puso a esta deuda fue el Banco BCI, con un 55,6% de sobreprecio. Y cobrado al fisco, que siempre va a pagar, por lo tanto yo puedo cobrar lo que quiera. ¿Qué negocio más lucrativo que usted le dice, oye, invierta en esto y si se lo vamos a pagar sí o sí? Esto mismo sucedió con el CAE y con estas bancas privadas. El 2012, Sebastián Piñera, después del 2011, de la gran revolución estudiantil, ¿no? Da algunos atisbos de alivio para quienes están pagando el CAE y quienes están al día. Se le iba a reducir la tasa de interés de este 6% a un 2%. Pero solo a quienes estuviesen al día, lo que era menos del 40% de la población. Si tú seguías endeudado o si te volvías a endeudar, esa tasa de interés volvía a crecer al 6% y tu deuda seguía maximizándose. Por lo tanto, un alivio hasta por ahí nomás que dio Sebastián Piñera. Aquí hay
Otro punto interesante porque el CAE también solo podía, digamos, financiar el arancel de referencia. Y quienes hemos pasado por la universidad sabemos que el arancel de referencia es 1 y el arancel real de la universidad es uno mucho más alto. Entonces, además de pedir el CAE, muchas familias se endeudaron en créditos de consumo para pagar esa brecha que existe entre el arancel de referencia y el arancel real. En general había 800.000 pesos de diferencia. Ahora bien, dentro del lucro que obtuvieron, de las ganancias que obtuvieron estas casas de estudio, están primero el grupo Fundación Educación y Cultura, quienes agrupan a la Universidad Andrés Bello. La Andrés Bello tiene el Instituto Ayet, la Universidad de las Américas, si no me equivoco, y no, está por ahí. La Universidad de la América, Ayet, sobre todo. Pero también vemos que INACAP y la Pontificia Universidad Católica y el Holding de Santo Tomás, en esas 20 instituciones que abordan todos sus campos, ¿no? La UC también tiene el DUOC, pensemos que son holdings, no son una sola institución, generaron más de 185.000 millones en ganancias, es decir, un 73% de todo el sistema. Y el CAE le ayudó para esto. Pudieron expandir porque tenían tanto financiamiento asegurado que otra vez se invierte en otros negocios, ¿verdad? Como el inmobiliario, la publicidad, ¿para qué decir de todas estas universidades, ¿verdad? Lo que gastan en eso, para venderle un sueño a la gente, ¿no? Todo esto nace como un sueño. El sueño de la superación de la pobreza, algo así como el sueño de la casa propia, era como el sueño de la primera generación de estudiantes universitarios. Ahora, en el gobierno siguiente, en el gobierno de Gabriel Boric, tampoco se salva, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? La promesa era la condonación universal del CAE. Estaba dicho. Y para eso les quiero dejar otros 2 videitos que nos explican estas promesas. Reactivar la economía con las pymes, asegurando acceso a financiamiento y créditos garantizados. Boric, el otro. Fortalecer el Ministerio de la Mujer y crear una ley integral contra la violencia de género. Boric, el otro. Condonar el CAE, que afecta a más de 1 millón de estudiantes. Boric, el otro. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años, el presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos. Es decir, máximo 10 veces el salario mínimo. Que ojo, durante nuestro gobierno llegará a los 500.000 pesos. Eso es lo. Propuestas para vivir. Perdón, pero es que les dejé ese cachito de más porque ahí no hablaba del CAE, pero nunca se bajó el sueldo, presidente. Y se fue a vivir con una dieta de por vida millonaria. Así que no nos pisemos la cama tampoco. Y la otra promesa está aquí claramente reflejada. Estoy con Gabriel porque va a condonar el CAE y las deudas estudiantiles. Porque uno estudia para salir adelante, no para quedarse atrapado en deudas. Estoy en la franja porque creo en un gobierno transformador. Soy Magdalena Laurín Rojas y voy a votar por Gabriel Boric. Han endeudado para que los suyos estudien en la educación superior. El CAE es una política ineficiente para el Estado, para las familias y para el desarrollo del país. ¿Cómo lo vamos a hacer? 1. Proponemos que el Estado se encargue de la deuda educativa y la condonación universal de la deuda hacia los estudiantes. 2. Financiaremos esta medida a través de un esquema de pagos a largo plazo. Te van a decir que es inviable. La verdad es que anualmente la propuesta cuesta menos de 1/3 de lo que gastamos hoy en día en mantener el CAE, que es cerca de $1.000 millones anuales. Más de 1 millón de personas se verán liberadas de cargar con una pesada mochila de deudas, por lo que siempre debió ser un derecho. Infórmate y comparte. Te necesitamos este 21 de noviembre sin fake news. Votemos Boric, presidente.
¿Qué tal? ¿Qué tal las promesas? ¿Qué les parecen? Da un poco, a mí al menos, no sé ustedes, pero a mí me da un poco de rabia, la verdad, porque muchas personas dejaron de pagar el CAE pensando en que de verdad se iba a condonar. Entonces no pagaron, y al contrario, ¿verdad? En el mismo gobierno de Gabriel Boric se dictó la ley 21.713 de cumplimiento tributario que agiliza y automatiza los embargos de la Tesorería General de la República contra los deudores del CAE. Veamos, para los últimos embargos que han habido de las cuentas, ¿verdad? Es la Tesorería General de la República quien hace una notificación de demanda de expropiación y se realiza una retención automática, un embargo, ¿verdad?, hacia las cuentas de los deudores. Ojo que el Código Tributario está diseñado para impuestos, no para cobros del CAE. Por lo tanto, ahí hay un espacio donde los deudores se han podido afirmar y han podido sacar adelante algunos conflictos. Y algunas causas se han detenido, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que quienes están en las leyes, ¿verdad?, estudiantes de Derecho o abogados, puedan colaborar en este sentido y apoyar a los deudores que se han reunido ya algún par de veces para poder sacar de las deudas, sacarlos de la deuda y de este infierno que es el que te saquen toda la plata de tus cuentas de un día para otro. Terrible. Ahora bien, yo creo que este tema del CAE y este negocio que ha sido para la banca, sin duda, tiene otras consecuencias que como sociedad también nos deberían preocupar. Hasta el fines de 2023 había un 63,8% de cesantía, es decir, más de la mitad de los deudores no pueden pagar el CAE. De todas estas personas son los centros de formación técnica, los que están en un 66% endeudados. Sabemos que quienes estudian carreras técnicas no tienen los mismos ingresos que quienes estudian carreras universitarias y que además muchos de ellos también abandonaron sus carreras quedando con la deuda. En este sentido, esta imagen, ¿verdad?, de que las personas iban a mejorar su calidad de vida, su ingreso económico gracias a esta política pública que te iba a permitir estudiar, y aunque salieras con una mochila de deuda, igual iba a subir tanto tu nivel de vida que iba a poder pagarla. Resulta que no ha sido así. 1 de cada 3 preocupados de la educación superior en Chile está en una situación de subempleo, es decir, más de 1 millón de personas ejercen en profesiones para los que no necesitaron ese estudio. Ahora, han reventado carreras como psicología, por ejemplo, donde vemos un montón de gente que ha estudiado psicología y se dedica a otras cosas. ¿Para qué hablar del gremio de los profesores, donde por también las condiciones de trabajo y los bajos sueldos abandonan cerca de 8.000 profesores anualmente, ¿verdad?, las aulas y se dedican a trabajar a otra cosa? Cuando uno utiliza la educación como una mercancía, como un puente que te va a llevar mágicamente a otro lado, obviamente que hay una sobreexplotación y obviamente que hay muchas personas que apuestan a eso y aún a endeudándose. Pero si no hay planificación de por medio, no hay un consumo regulado de esas profesiones. Es decir, si estamos titulando, no sé, 50 sociólogos en Puerto Montt, en La Serena, no van a existir esas plazas para esas personas. Si estamos titulando, no sé, 3.000 psicólogos al año, no hay plazas de trabajo para esas personas. A eso se le llama planificación. Y eso es lo que la derecha nos instala con que es coartar la libertad. Yo te cuarto la libertad porque no te dejo estudiar lo que tú quieres, en la universidad que tú quieres, endeudándote como tú quieres, ¿verdad? Entonces soy autoritaria, soy dictatorial, pero en realidad tiene que haber un pensamiento colectivo y tiene que haber un pensamiento de planificación de país. Hay países en los que son más regulados y tienen ciertas plazas y ciertos cupos para las carreras según también cómo vaya la tasa de reemplazo, porque si no, va a colapsar. Ya está colapsando con la deuda y con la frustración. Hay un montón de familias que ven frustradas sus oportunidades, frustrados sus sueños de poder llegar más allá, porque claramente este sueño que se les vendió de la educación superior y era un agente de movilidad social, no lo está haciendo. Lo dicen las cifras, lo dice el desempleo, ¿verdad? ¿Y para qué?
¿Para qué se hizo todo esto y para qué otra vez los ciudadanos fueron los perjudicados? Para que el Estado pudiera asumir un nivel de deuda increíble, para que la banca pudiese cobrar los intereses que quisiera, para que las familias asumieran brechas también impagables y para que ni el Estado ni la banca pierda. Porque la banca sigue cobrando, el Estado ahora te empieza a embargar a ti y tú terminas financiando estos 7,25 millones de pesos que se ha entregado a la banca. El CAE no es una política educativa, es un dispositivo de control social a través de la deuda y el nicho de negocio es el más lucrativo de la banca asistido por el Estado. Estas son palabras de la Fundación Sol. Las invito a consultar. La Fundación Sol tiene mucho que decir al respecto y solo decir como conclusión final que otra vez el pueblo fue engañado, ¿verdad? Y otra vez fue engañado por esta disque estabilidad para el país, estos acuerdos con la derecha, estos acuerdos de las cúpulas y de la élite, una vez más nos ponen en manifiesto que son para valerse ellos de ciertas cosas y para perjudicarnos a nosotros, al pueblo, a los contribuyentes, a los que sacamos adelante el país con nuestro trabajo diario, dejarnos despojados a una clase media que no recibe ningún tipo de ayuda estatal y al cual nos suben nos suben las deudas, nos suben los intereses, nos suben los precios. Y como dije al principio del programa, en el reportaje, tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, porque somos más, jalamos más parejo, como dice Molotov, pero nos podemos ayudar entre todos nosotros organizados, esto puede resultar de otra manera. El CAE ya fue una política pública, se jugó con los deudores del CAE, a mi parecer, se jugó con ellos y con su ilusión de poder condonar el CAE en la campaña de Gabriel Boric, y también fuimos ingenuos en ese sentido, porque no se nos ha regalado nunca nada, por lo tanto esta no iba a ser otra oportunidad. Tenemos que pensar en nuevas formas no solo de financiar la política, sino también de cómo enfrentar a estos políticos y cómo hacer de que las promesas vuelvan a tener algo de peso, porque para la próxima elección ya nadie va a creer en el programa de nadie, porque nadie dice lo que va a hacer. O sea, vimos un extracto así de la campaña de Gabriel Boric, donde hablaba de la condonación del CAE, de bajarse el sueldo, nada. ¿Para qué decir lo que está haciendo este gobierno, que dijo que no iba a tocar beneficios sociales y es lo que más está haciendo? Entonces, queda solo creer entre nosotros mismos. Eso puede pasar, sucedió en el estallido de tal forma que después nos mandaron a todos para la casa, no solo aquí, sino que en el mundo. Entonces, es un momento de poner atención.